va subiendo el número de personas que han entrado en el seminario. Ya tenemos 215. Vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren para este seminario. Espero que estén todos bien. Antes de presentarme, me gustaría hacerles saber que, de acuerdo con esta participación internacional, tenemos interpretación disponible en 4 idiomas. Pueden seguirnos tanto en Bahasa de Indonesia, en francés, en portugués y también en español, aparte del inglés. Echen un vistazo. Fíjense en la parte inferior de su pantalla donde pueden elegir, haciendo clic en el icono de planeta, el idioma en que quieren seguir este seminario. Soy Sabine Frank, directora ejecutiva de Carbon Market Watch, que tiene base en la capital europea, Bruselas, y seré quien lidere este seminario, este webinario hoy. Es el sexto de una serie de mm, de webinarios llamados Advancing Land-Based Investment Governance, Align, que se centra en el fortalecimiento de la gobernanza en inversiones con base en tierra en el sur global. Es una serie que explora los desafíos en común en torno a estas inversiones y las estrategias prácticas para abordarlos. Cualquier pregunta sobre tenencia de la tierra, pues ha sufrido un nuevo nivel de urgencia porque muchos países están avanzando rápidamente para establecer marcos de mercados de carbono nacionales. Hoy vamos a explorar cómo los derechos a la tierra y a los recursos están siendo considerados o a veces no considerados en estas políticas rápidamente implementadas. Hay muchos asuntos que deben determinarse sobre cómo, cuánta integridad tienen estos marcos de carbono. Estos esquemas para los créditos de carbono están siendo cuestionados y el presupuesto, el presuponer que el debate actual no está respetando estos derechos también puede abordar estos retos. Vamos a escuchar a distintos ponentes que van a ayudarnos a observar estos desafíos en primera instancia. Y nos van a hablar también de sus experiencias en distintos países a nivel global. Antes de empezar, voy a hablarles un poco sobre cómo funciona el webinario. Normalmente los participantes van a tener sus cámaras apagadas y también sus micrófonos silenciados, pero les invito a cada uno de todos ustedes, que algunos ya lo están haciendo y es genial, que se presenten en la ventana de diálogo del webinario. Tenemos ya unos más de 215 participantes en este webinario, lo cual es impresionante. Si por favor pueden dejar constancia de su nombre, su organización en la ventana de chat y también darnos una indicación de cuál es el nivel de cercanía que tienen con todo el sector de los derechos de la propiedad y con el diseño de estas políticas. Así que les invito también a que puedan hacer figurar un número. Con ese número, por ejemplo, el 1 significa que estarían directamente implicados o afectados por estas políticas. En segundo lugar, el número 2 sería que estarían afectados indirectamente o implicados indirectamente. Y el 3 en el que tienen un interés general, que puede ser académico o periodístico, en el tema que nos ocupa. Así que ya veo que algunas personas ya están haciendo, indicando su número con ese nivel de implicación. Vemos que hay una diversidad de intensidades, de cercanías con el tema en el que nos vamos a centrar. Genial. También decirles que este webinario va a ser emitido en streaming en distintas plataformas y vamos a tener más tarde una oportunidad de escuchar, de leer las preguntas. Va a ser una serie de preguntas que ustedes pueden postear dándole al botón Q&A, preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su pantalla y vamos a intentar escoger tantas como sea posible más tarde en la sesión. Para poder escoger esas preguntas, vamos a centrarnos en las que son más concisas y las que no superen más de 2 frases. Y en último lugar, decir que con fines de aumentar la transparencia, esta sesión va a ser
registrada, va a ser grabada y se les va a proporcionar el enlace para que puedan acceder a el vídeo correspondiente. Y se va a publicar un artículo con los mensajes principales en la página web del Land Portal, el portal de la Tierra. Bien, habrán visto que tenemos distintos ponentes, vamos a tener perspectivas de tres continentes distintos, tres perspectivas muy distintas que también nos van a dar perspectivas, como digo, distintas sobre los marcos de este tipo. Hablando con nosotros tenemos desde las Filipinas a Etna Magigad. Etna es una consultora independiente, jurídica y especialista en ese tipo de políticas. Ha trabajado en el desarrollo de políticas de carbono y en el desarrollo de proyectos de carbono y en su implementación con el PNUD, con el gobierno, con agencias gubernamentales de Filipinas, como el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, con GIZ, con ONGs y con el sector privado en distintas comunidades. Tiene una experiencia bastante amplia, Edna. Bien, también va a hablar con nosotros desde Zambia Isaac Mwapopo, que es el director general del Centro para las Políticas Comerciales y de Desarrollo, el CTPD. Él apoya a los legisladores y a las organizaciones de la sociedad civil, a las comunidades locales, líderes tradicionales, para implicarse de manera efectiva con los desarrolladores del sector privado de este tipo de proyectos de comercio y de mercados de carbono. Y también desde Brasil. Tenemos a Johnny Fernández Gifoni, que es el defensor del pueblo del estado de Pará. También está cursando su doctorado en Derechos Humanos, centrándose en los derechos sociales y medioambientales y con una especialización en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y otros pueblos diferenciados étnicamente en la región del Amazonas y el Panamazonas. Él ha estado trabajando en los procesos de consulta y de obtención del consentimiento en regiones indígenas, Quilombola, por ejemplo, y también con líderes comunitarios de las rivieras en cuanto a proyectos de carbono y de cambio climático y de obtención de consentimiento y en territorios tradicionales. Y ya para completar este panel tenemos a Rebecca Ewerks, que es la directora de la Iniciativa para la Justicia Medioambiental y de la Tierra a nivel global en Namati, basada en Nueva York, que ya apoya a los actores que luchan por la justicia en estos proyectos de carbono y está aprendiendo sobre esos mercados y sobre cómo luchar por los derechos de estas personas. Vamos a empezar entonces con Rebeca, que vamos a pedirle que nos dé un poco una perspectiva general sobre cómo estos derechos de la propiedad están conectados con los mercados de carbono. Gracias, gracias por la presentación y a todos los que se han unido al webinario. Vemos que hay una gran variedad y un gran número de personas que se han unido. Algunas vienen de las comunidades indígenas y también de comunidades de lo que son los mercados de carbono. Quizá aquí la pregunta es cómo se conectan estas dos cuestiones. Vamos a intentar no utilizar muchos acrónimos, pero por favor, síganos, no se desvinculen mientras vamos desglosando cómo funcionan estos proyectos de carbono. Estos proyectos suelen centrarse en absorber o almacenar carbono y suelen tener un impacto en grandes áreas de tierra. Y porque esos proyectos se implementan y normalmente ocurren en zonas rurales o de bosques, mucha de la tierra que está impactada por estos proyectos es tierra que está gestionada por comunidades informales o que tienen una tenencia insegura. Por ejemplo, en África, en Asia, donde estos mercados se están ampliando rápidamente, el 80% de la tierra está gestionada por tenencias informales. Por lo tanto, entendemos que gran parte de la tierra que estos proyectos afectan suele ser tierra que no está claramente definida en términos de tenencia. No ha tenido un reconocimiento oficial de esa tenencia. Y esto crea
unos conflictos potenciales. Y vemos que esto ocurre en algunos ejemplos. Hay lugares que podemos apuntar con proyectos específicos en los que vemos que eh, se han visto comunidades a las que se les ha desplazado directamente o que ha habido un conflicto sobre los derechos de la propiedad de esas tierras. Y a menudo en la raíz lo que vemos es que hay un marco legal que no reconoce a esas comunidades que están viviendo en esa tierra, o que el marco del carbono no ha tratado con esta cuestión de esas comunidades que ya vivían allí antes de que empezara el proyecto de carbono, lo cual de alguna manera implica que el gobierno no ha tenido en cuenta estas potencialidades y no ha tenido en cuenta, por ejemplo, estas inseguridades de las personas que vivían en esa tierra. Y no es que haya una falta de entendimiento de estas repercusiones. Muchas de las personas que han gestionado estos marcos globales han intentado mencionar estas cuestiones sobre estas potencialidades, pero las personas que confirman o ratifican estos acuerdos no suelen tener estas conversaciones. Por lo tanto, vemos que en la conversación del tema del carbono, el tema de la tenencia de la tierra no suele ser una prioridad y por tanto ahora la idea es que así sea. Y otros proyectos, realmente para poder entender quién tiene los derechos al acceso o al uso de esa tierra, tenemos también la cuestión de quién tiene el derecho a beneficiarse del carbono. Y a veces no son las mismas personas. Por lo tanto, si pensamos en carbono como una cuestión, como un activo, no todo el mundo va a estar de acuerdo con esa caracterización. Pero si vemos los beneficios del carbono vinculado a esas tierras, ahí vemos que hay actores distintos que impactan la ley nacional de manera distinta y que van a diferenciarse en cuanto a su nivel de beneficio. Y algunos tienen el uso de la tierra, pero en muchos casos el derecho al carbono no está bien definido. Y esto añade más confusión, no solamente sobre un proyecto que si debe avanzar o no, sino quién debe consentir y quién tiene el beneficio, quién debe ser beneficiario de ese carbono. Gracias, Rebeca. Si pudiera también, gracias por darnos un poco de este contexto y también ver un poco por qué estamos viendo tantos mercados, tantos marcos de carbono que se están desarrollando en este momento. Bueno, hay dos factores. Yo creo que por un lado están, que pueden de alguna manera explicar la motivación de estos gobiernos. Por un lado vemos que está en las Naciones Unidas, que está ofreciendo un acuerdo en su artículo sexto, en el RED Plus, que ya ha tomado dos decisiones, una que ha permitido que se avance. La primera sería la habilidad de comercializar con unos nuevos mecanismos este carbono y esto ya crea una voluntad política. Y luego también está otros aspectos que son un poquito más débiles, pero luego también tenemos el artículo 6.2, que es la oportunidad de comerciar entre distintos países. Y dado que estas dos cuestiones están allí, hay muchos países, muchos gobiernos nacionales que quieren participar, según estas dos premisas 6 y 6.2, y se les está alentando a crear sus marcos nacionales para poder participar en estos marcos internacionales. Y el otro aspecto enorme es el hecho de que ha habido mucha crítica hacia los mercados nacionales de carbono por distintas razones, pero algunas de esas razones ya llevan tiempo en cuanto al impacto social que tienen estos proyectos. Entonces, hay un ánimo de crear mayor integridad de esos proyectos y una manera de hacer eso es tener unas normas nacionales más claras sobre cómo gestionar estos proyectos. Y una de las maneras es ver que esos países que ven esos proyectos en su jurisdicción, pues ven una oportunidad de obtener más ingresos, mejorando esos marcos que puedan beneficiar estos aspectos en particular dentro de su jurisdicción. Estos son los dos factores que están animando a esos gobiernos para moverse rápido para que puedan participar en ese tipo de proyectos. Gracias, Rebeca, por darnos esta base. Vamos a echar un vistazo ahora a tres países distintos para ver un poco cómo lo que ha explicado Rebeca se aplica en casos específicos. Edna,
Cuéntanos un poco sobre las Filipinas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Filipinas con estas cuestiones de los marcos de carbono? Gracias, buenas tardes. Sabine, en Filipinas. Yo podría describir estos marcos en dos fases, de 2010 a 2020, que se centró en la preparación Red Plus y después de 2020 a 2025 hemos entrado en una zona de aclaración, de políticas de aclaración que podían explicar cómo se podía aplicar en nuestro país el artículo 6 del Acuerdo de París. En este momento se trata de aclarar estas políticas porque ya tenemos muchos proyectos sobre el terreno, muchas comunidades implicadas con los desarrolladores, con los promotores, em, sin unas salvaguardas específicas o sin unas políticas claras. En lo que se refiere a Red Plus, desde 2000 tenemos las políticas vinculadas a Red Plus, el plan de acción y continuamos desarrollándolo. Incluso con la estrategia que se lanzó en 2010 y también había una serie de políticas específicas desarrolladas para las Filipinas. Antes de este desarrollo de las políticas, teníamos también una fase de investigación. Yo fui parte de esa investigación en 2011. Y yo estaba encargada de revisar los contratos que ya se aferraban al marco de 2010. Y debido a esto se emitieron una serie de recomendaciones que deberían también figurar en los derechos reconocidos. Esto todavía está en proceso en Filipinas. Es una publicación que tiene que hacer el gobierno y vemos, por ejemplo, que se debe demostrar en áreas gestionadas por comunidades. Aquí habría derechos bien aclarados para los que optarían a los que se beneficiarían del carbono, también para las comunidades, pero el problema es la operacionalización, cuando hay más de un beneficiario de esos derechos en la misma área. Por lo tanto, el gobierno tiene que continuar desarrollando esas políticas y poniendo más acción técnica para que se pueda sumar a esa investigación para Red Plus. Y ya en 2020 había un plan nacional de acción para Red Plus. Yo también estuve trabajando en el desarrollo de este mismo documentación para el gobierno y eso es básicamente un documento que está orientado hacia las medidas, hacia la acción, ya que hay un marco requerido em, que puede servir. Existe un aumento de estos proyectos de carbono sobre el terreno. Ahora mismo tenemos más de 50,8 millones en inversión. Las inversiones están llegando, pero hasta ahora no hay un marco explícito, expreso para el comercio en el mercado, esperando todavía a el que se va a publicar en mayo de este año. Básicamente son bosques, son zonas en las que hay mm, derechos que se solapan con distintos beneficiarios, así que hasta ahora, en lo que se refiere a aspectos de políticas y operativos, tenemos más problemas en cuanto a las aprobaciones. Tenemos un borrador de ley que va a publicar el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se ha formulado también en consultas con distintas partes interesadas. Pero de nuevo, hay un poquito más de claridad sobre cuál es el alcance de la participación del gobierno y mm, cómo se va a poder incentivar a las comunidades y cómo eh, 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 y cuál va a ser el input que hagan cada una de estos actores. Pero también, como lo ha mencionado Rebeca, tenemos también la naturaleza jurídica de los derechos del carbono y de los créditos. Ya se expresó en el documento que se centraba en los derechos de los indígenas a beneficiarse tanto de la tierra como de la comercialización de esos créditos de carbono. Eso es algo que nos anima sobre cómo va a desarrollarse todo en los próximos meses. Porque sabemos que nos faltan algunas salvaguardas y además de la implementación y el control del gobierno, hace falta una tercera parte independiente.
y es importante este control, este monitoreamiento en el lugar. Y en consulta con el sector privado, con el cual también trabajo, ellos dicen que necesitan un poco más de claridad por parte del gobierno sobre las políticas para entender bien hasta dónde llega todo lo que ellos pretenden hacer con los derechos de carbono, con los créditos de carbono, em, acceso restricto, no restricto, etcétera, cómo se clasifican los créditos de carbono, la utilización de los recursos naturales, los marcos que ya existen. Y bueno, y si hay más tipos de seguridades al respecto, entonces hay que discutir un nuevo... Edna, discúlpame, te debo detener. No tenemos un marco, en las Filipinas no hay un marco, digamos, completo sobre este tema, lo entendemos y lamento interrumpirte, pero tenemos que continuar ahora. Vamos con Isaac, por favor. Isaac, cuéntanos acerca de este marco de carbono en Zambia. Muchas gracias por darme la palabra. En Zambia. Lo que estamos viviendo es algo parecido a lo que comentó ya Edna. El proceso de este marco nacional de carbono, bueno, ha estado en desarrollo desde 2018, perdón, y tiene que ver con la operación de nuestros bosques en nuestro país y queríamos pedirles a las comunidades que formen lo que se llaman grupos de gestión y lo que buscábamos era que se conservase los bosques y que participasen las comunidades en el intercambio o negociación o comercio de créditos de carbono. También hemos visto que se han desarrollado otros tipos de actividades para que justamente dentro del país se pueda llevar a cabo esta comercialización de los créditos de carbono, también en el área legislativa, en un área en particular del gobierno que tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver también con... se nos ha perdido la comunicación de Isaac. Isaac, no te escuchamos. Si puedes repetir la última oración porque se nos ha perdido la comunicación. Gracias. Lo que decía es que estamos intentando compartir más acerca de esta nueva legislación que busca en el Parlamento lograr una redacción de las provisiones de una manera más clara para el comercio de los créditos de carbono. Muchas gracias. Entonces, hay dos, digamos, proyectos de ley o legislación que tienen que ahora ejecutarse. Sí, sí, exactamente. Y tenemos que asegurarnos de que las personas que están a cargo de esas redacciones y legislaciones, etcétera, hablen entre ellos y desarrollen este texto y esta legislación. También estamos hablando con otras áreas del gobierno, otras partes involucradas, tales como el sector privado, desarrolladores, etcétera, que buscan formar parte de esta agenda. Claro que muchas veces es por cuestiones de intereses financieros y muchas veces no se habla transparentemente acerca de lo que significa este comercio de créditos de carbono o de carbono. Entonces tenemos que participar más en esta agenda. Y el gobierno parece que está más interesado en tener más ganancias que en apoyarlo, el desarrollo o los esfuerzos de desarrollo del país. Tenemos que participar de manera más activa en esta área de conservación y cuidar nuestros recursos naturales para hacerle frente a los desafíos que justamente tiene nuestro país. Entonces, los desarrolladores entonces estaban, digamos, liderando el proceso. ¿Quiénes son? ¿Del país o de fuera del país? Estos desarrolladores. Bueno, los privados.
Los desarrolladores privados, la mayoría son externos, son de fuera de nuestro país. Hay algunos, pocos que son locales, nacionales, pero la mayoría son de otros países y ya están presentes en otros países. Gracias por la información que nos has dado, Isaac. Johnny, cuéntanos ahora entonces lo que está sucediendo en Brasil, en el estado de Pará, de donde tú provienes, también en este ámbito de los marcos de carbono. Muchas gracias. Buen día a todos. Voy a hacer mis presentaciones primeramente a los pueblos ancestrales y a los pueblos de los bosques. Les saludo y aquí en Brasil les digo que nosotros estamos pasando ya por situaciones parecidas a los que ya ha mencionado Isaac, por ejemplo. En Brasil, observando el panorama legal y jurídico, nosotros ingresamos la Convención Marco de la mudanza y cambio climático en el año 94, cuando formamos parte de la Convención Marco. Recientemente, el año pasado, Brasil promulgó la ley 15.042, que instituye el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Antes de esa legislación, por ejemplo, en el estado de Pará, de Amazonas, de Acre, del Mato Grosso y otros, algunos de los 9 estados que, digamos, componen la Amazona, la región de la Amazonia, ya habían creado una política estatal de cambio climático. Y también estaban buscando institucionalizar el mercado de carbono. En el estado de Para hay una legislación que está en debate que instituirá un mercado jurisdiccional. Entonces, muchas comunidades indígenas, mira, algo que vivimos mucho cuando hablamos de Brasil es que las personas no conocen la existencia de todo lo que hay en la Amazonia brasileña. Hay otros pueblos que se llaman pueblos le digamos así, pueblos de los bosques, que van más allá de las comunidades indígenas. Tenemos los quilombolas, las comunidades ribereñas que poseen territorios. Y quiero que quede claro en esto, que nosotros estamos usando la palabra, bueno, territorios, derecho al territorio, más allá de utilizar la palabra propiedad, porque ellos tienen una relación diferente con el espacio, con ese territorio en el que viven. En todo el estado de Amazonia, uno de los mayores, ¿no?, de nuestra región, ya existe el mercado de carbono, ya está regulado por medio del sistema estatal de la red MAIS, la red MAS, perdón. Y estamos intentando implementar espacios de gobernanza para también la participación de los sujetos de los bosques, que les llamamos nosotros. Se promulgó una ley el año pasado, establecía por primera vez, Sabine, en Brasil, la obligatoriedad del derecho fundamental del derecho al territorio de los pueblos de las florestas. Según la Convención 69, las normas internacionales de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, y algo que también en Brasil nosotros aprendimos también de Colombia y otros países, que es utilizar las directrices de la Unión Europea. Y tenemos un bloque normativo internacional para que se respeten los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques. Y eso lo tenemos que interpretar de una manera interseccional con el artículo número 6 del Acuerdo de París, que ya es algo que mencionó Rebeca, y la Convención de Biodiversidad, que es la hermana gemela, digamos, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y a veces nos olvidamos de eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Johnny.
Ya has hablado entonces de la consulta, los procesos de consulta. Entonces hay una discrepancia, digamos, entre las provisiones legales y la implementación de esas provisiones legales, según lo que he escuchado. ¿Qué me dices? Rebeca, ¿también puedes hacer algún comentario con respecto a estos ejemplos y si decirnos si se corresponden con las tendencias que tú estás observando en diferentes países en relación al desarrollo de las políticas nacionales en este aspecto? Yo creo que estos ejemplos muestran las complejidades del mundo en el que estamos moviéndonos. Y también hay mucha intersección que puede crear impacto fuerte en todo lo que se hace en los mercados de carbono. Y hay muchos actores involucrados. Tenemos que ver qué ministerios están involucrados y lideran el diálogo. Y bueno, según eso, se ve que se incluye en esas políticas nacionales de marcos de carbono. Bueno, porque como mencionaban recién, es como que hay un apuro por crear estos marcos de carbono. Y bueno, según el interés es que si continúan los marcos más rápido o no. Hay algunos países donde han parado eh, la creación, digamos, de estos proyectos de marcos de carbono, etcétera, hasta que se entienda un poco mejor el contexto. Y ha habido entonces como una pausa hasta que las políticas estén más claras. La Universidad McGill y otras organizaciones han hecho una investigación que se publicará en breve y uno de los temas que necesita claridad es que, bueno, han estudiado en muchísimos países, han hecho encuestas, cuestionarios, etcétera, relacionados con marcos de carbono, comercialización de carbono y más de la mitad de estos países estudiados no tenían en claro las definiciones de todos estos términos. Entonces tenían que crear estos marcos, pero no los tenían en claro. Muchas personas también han mencionado que hay una disparidad o falta de claridad en cuanto a quién recibirá los beneficios de estos proyectos de carbono. ¿No? Con todos estos recursos que se generarán con los proyectos de carbono. Porque si una comunidad ha estado viviendo en un territorio por generaciones y se le pide que cambie la manera de utilizar su territorio eh, por este tema del carbono, etcétera, bueno, entonces hay que saber qué dinero o qué fondos van a venir, quién los va a recibir, cómo se va a distribuir, etcétera. Y cuando eso no está claro, cuando no hay un sistema de distribución equitativa de las ganancias o los beneficios, entonces, bueno, ahí ya no se están respetando los derechos de las personas que viven allí en esos territorios. Bueno, vemos que hay mucho para comentar al respecto con todos estos sistemas, pero antes de hablar acerca de los procesos de consultas, hablemos un poco más acerca de estos, ¿no? Marcos de carbono y utilización de la tierra y del territorio. Isaac, ¿cómo está haciendo Zambia con estas reglas del marco de carbono, de la utilización de la tierra, del territorio, etcétera? Bueno, en el caso de Zambia, hemos estado ya trabajando con algunas comunidades y no hemos encontrado aún problemas, digamos, significativos en cuanto al uso de la tierra, pero sabemos que en nuestro país la tierra, bueno, se decide básicamente a nivel presidencial y en nuestras comunidades hay líderes tradicionales que tienen más autoridad cuando se trata de determinar cómo se utiliza la tierra. Y esto se hace sin un proceso de consulta.
en estas comunidades donde estos proyectos ya están ocurriendo. Y esto también sucede con los desarrolladores privados que no realmente no comunican transparentemente lo que están haciendo en esos territorios. Muchas veces los jefes, digamos, y sus asociados no lo hacen de manera transparente y clara. Claro, entonces tiene que ver con quién ostenta el poder sobre esos territorios, ¿verdad? En realidad. Bueno, gracias, Isaac. Johnny, ¿qué piensas tú entonces con respecto a este tema que acaba de mencionar Isaac y, bueno, el uso de tierra y de uso del territorio allí en tus comunidades? Bueno, Sabine, en Brasil enfrentamos nosotros un problema grande para garantizar el derecho al territorio, para reconocer el derecho a los territorios de los pueblos de la Amazonia brasileña. Según el profesor Geraldo Motomenico, que es uno de los grandes referentes en esta temática en Brasil, y él ha ejercido mucha influencia para la creación de legislaciones para reconocer justamente los derechos territoriales de estos pueblos. Nosotros estamos viviendo lo que se llama un caos de tenencia de la tierra en la Amazonia. Entonces hay que promover este reconocimiento colectivo de los pueblos de los bosques. ¿Por qué colectivo? Porque muchas veces se busca poner el territorio y la tierra en el mercado, ¿no? Que esté ahí en el mercado, creando un mecanismo de tenencia de la tierra individual. Y actualmente estamos enfrentando retos, perdón, y desafíos políticos y jurídicos, justamente para que se respete el derecho de estos pueblos a esos territorios. Se ha creado entonces en Brasil una enorme confusión en el derecho brasileño cuando se habla de crédito de carbono. Se habla de que es como si fuese un derecho móvil. Y los territorios, la propiedad son un derecho real o derecho inmóvil. Para las personas que conocen un poco de derecho y de términos legales, tal vez tiene más sentido, pero para las otras personas tal vez tenga menos sentido y genera muchísimo debate si el crédito de carbono es un bien mueble, un mueble inmueble, quién tiene derecho a eso, cómo se pone eso en la ley. Bueno, al final se tuvieron que interrumpir los proyectos de ley al respecto y podrían continuar solamente luego, disculpa, sé que estoy extendiéndome un poco, pero bueno, las comunidades de pueblos indígenas, quilombolas y otras comunidades de la región crearon un instrumento que se llama Protocolo Comunitario Autónomo de la Biodiversidad y del Consentimiento. Y son herramientas que vienen del derecho de la autodeterminación de los pueblos para defender su modo de vida y sus territorios tradicionales y sus derechos al territorio. Hay muchas empresas, en especial luego de que se haya aprobado esta legislación y ley federal, están intentando apropiarse de esos instrumentos legales y crear protocolos diferentes a los protocolos comunitarios de los pueblos. Entonces estamos de alguna manera siendo asediados en el modo de vida de estos grupos en nuestros territorios. Esperemos que esto cambie pronto. Gracias. Parece que cualquier pregunta que yo haga, la cuestión del empoderamiento de las comunidades locales y de los pueblos indígenas o el autoempoderamiento de estas comunidades siempre surge.
Por lo tanto, vamos a echar un vistazo un poquito más cercano a los procesos de consulta. Ya se ha mencionado el acrónimo famoso APIC, que quizá no todo el mundo lo conozca, significa... em, el consentimiento y también el acceso libre. ¿Qué significa esto en las Filipinas y cómo está este país haciendo esas consultas con las distintas personas? Bueno, para los pueblos indígenas en las Filipinas, el proceso de consulta necesita también esta cuestión atendida por este em, ah, eh, em, acrónimo. Cualquier proyecto que sea desde el sector privado hasta el gobierno, tiene que pasar por este proceso, tiene que obtener primero el consentimiento antes de que el gobierno pueda ofrecer una aprobación. Por lo tanto, hace falta actores que son los que pueden ofrecer ese consentimiento. Y hay un proceso que ya está establecido por ley que lo ofrece la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la agencia creada por el gobierno. Y tenemos también unas guías que se centran, estamos ahora ya en la séptima edición de estas guías desde 1999 y nueve, y para los proyectos de carbono ya en 2012 había una guía que fue clasificada como un proyecto de inclusión. Por lo tanto, este proceso de obtención de consentimiento también se aplica para los procesos de minería, etcétera. Este proceso se adhiere a distintos principios, por ejemplo, el derecho, Estado de Derecho, también el derecho consuetudinario, también los derechos de ascendencia y descendencia de la herencia de los derechos, también el derecho a accesibilidad, usufructo, etcétera. Por lo tanto, en todos los proyectos es muy importante que se prime la transparencia, porque al final es donde ocurre todo el intercambio de los beneficios, donde se vincula la comunidad y donde la comunidad tiene la oportunidad de decir, sí, queremos ser parte de este proyecto de carbono y que se documenta en un memorando de entendimiento que establece las condiciones y las reglas y las responsabilidades y los derechos. Por lo tanto, a veces no hay unas guías de operacionalización. Y esta falta de estas guías hacen ver, por ejemplo, que el año pasado en los procesos de obtención de consentimiento, en tres proyectos de carbono que abarcaban entre 1 hectárea y 1 millón, tenían el mismo tipo de actividad, pero distintas categorías de proyecto. Algunas eran solamente de investigación, otras eran de plantaciones. Por lo tanto, hay unos estados de excitación, de entusiasmo entre los distintos promotores. Pero ya en 2025 han salido unas guías en las que hay un capítulo específico para el carbono en bosques de carbono y con casos de estudio. Y se han abordado algunas brechas lagunas de legislativas y otros procedimientos también, y existe una agenda que el promotor del proyecto tiene que seguir para su trato con las comunidades. También hay unas disposiciones expresas sobre la tenencia de los derechos en relación al carbono, en relación a los créditos de carbono, la no transferencia del consentimiento, porque a veces vemos que algunos inversores en estos proyectos de carbono van a intentar eh, transferir o hacer una cesión de los derechos, y esto no se puede hacer. Se tiene que trabajar con las comunidades directamente, porque esto implicaría unos actores indirectos. Edna, parece que es un tema complejo y hay muchos procesos, pero que no se está aplicando de manera consistente. Por lo tanto, parece que se debe desarrollar todavía más y que se deben aplicar las guías existentes. Gracias, Edna. Voy a hablar ahora con Isaac. Le hacemos la misma pregunta y vamos a solicitar una respuesta corta, porque yo estoy mirando el reloj y me doy cuenta de que tengo que hacer economía del tiempo. Isaac, ¿cómo se ha abordado esta cuestión de implicar a las distintas partes interesadas o la obtención del consentimiento o las consultas con las comunidades en Zambia? Bueno, normalmente estas consultas y estas conversaciones suelen estar incluidas en los planes privados de estos proyectos.
pero hemos visto que con el tiempo la participación se ha hecho más activa por parte de la sociedad civil y de las comunidades locales. Hay una serie de intereses que entran en juego. Tienen que ver también con el marco de la transición energética. Y en muchos de estos proyectos o áreas en las que se ha hablado de comercio de carbono, ha habido también en juego minerales de esta transición energética. Por lo tanto, el gobierno lo ha visto como una oportunidad para implicar a las organizaciones de la sociedad civil y que ellas sean las que prioricen los intereses de la comunidad a la hora de apoyar los proyectos de esa naturaleza y que se aseguren de que el beneficio es mutuo y que hay guías, orientaciones claras para proceder. Bien, entonces la implicación de la sociedad civil de manera efectiva es lo que puede estar ocurriendo, pero como mínimo hay una consideración de las opiniones de la sociedad civil. Johnny, también una respuesta breve por su parte, si puede. ¿Cómo se está implicando a los pueblos indígenas en Brasil para que se obtenga el reconocimiento de su consentimiento en estos proyectos futuros o ya existentes de carbono? Bien, Sabina, esta es una pregunta que nos llevaría a una... Parece que tenemos un problema con la conexión de Johnny. En Brasil, la gente, los pueblos indígenas, las comunidades locales, tienen unos derechos que están reconocidos en la Constitución y en otras legislaciones. Los pueblos indígenas, desde 2011, en, en lo que se refiere a, desde entonces están creando documentos que se implican en los procesos de consulta. Desde 2016, estas personas, los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques de Brasil, especialmente las regiones amazónicas, han empezado a mostrar interés en las distintas empresas y están intentando, o las distintas iniciativas, los distintos proyectos, están intentando hacer algo que ya ha mencionado Isaac. Porque cuando vemos que hay un proyecto de mercado de carbono en Brasil, estamos viendo, por ejemplo, que hay una vinculación entre estas empresas y las distintas comunidades. Pero eh, también estamos viendo que tanto aquí en Brasil como en las Filipinas, las comunidades están actuando de una manera proactiva para poder garantizar que se ofrece un sentimiento válido, y es algo que vemos aquí en Brasil con la legislación última que ha sido aprobada. Existe una responsabilidad también de parte del promotor para consultar con las comunidades. Por lo tanto, todo ello está vinculado con la legislación actual. Es decir, está todo ligado a el bienestar de las comunidades. Todas las intervenciones están todas vinculadas con el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, tiene que existir esa consulta y esas comunidades amazónicas, en este caso, por ejemplo, uno puede dirigirse a una de esas comunidades y entonces se establece un plazo de 0 a 24 horas en esas comunidades que deben obtener la información a ese ritmo. Por lo tanto, se tiene que pensar en cómo distintos actores, distintas partes interesadas están participando en las herramientas que ya se han puesto a disposición para proteger, para salvaguardar sus intereses de unas partes y de otras. Gracias, Johnny. Esta cuestión de los proyectos de carbono siempre muestra que al final
hay otra serie de asuntos no relacionados, que son industriales también, pero que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con los derechos de tenencia de la tierra, con los derechos de los pueblos indígenas. Es una situación bastante compleja. Bien, ya vamos avanzando con el tiempo, pero hay dos asuntos que a mí todavía me gustaría abordar en nuestra conversación sobre los proyectos de carbono. Voy a invitarnos a que exploremos esta conexión entre los proyectos de carbono y la biodiversidad. Los proyectos de carbono, el almacenamiento del carbono en la Tierra no es que realmente se conecte directamente con las estrategias de conservación de la biodiversidad. Pueden producirse conflictos entre el almacenamiento de carbono en tierra y la protección de la biodiversidad. Así que, por favor, los tres, si pudieran darnos una respuesta corta sobre cómo ven esta conexión entre esos dos objetivos respetados o que se ven como objetivos también en los acuerdos medioambientales vigentes. Edna, por favor, brevemente. Bien, en lo que se refiere a los usos de la tierra en los mercados de carbono. Pueden ser complementarios, pueden de alguna manera establecerse una complementariedad, porque no hay una cuestión oficial sobre el uso que se debe dar en cuanto a los mercados de carbono, pero sí que hay un registro en el Departamento de Medio Ambiente en nuestro país. Pero vuelve de nuevo el problema hacia la falta de una legislación que nos diga exactamente cómo se debe proteger los derechos ante el uso industrial de la tierra, porque también tenemos, por ejemplo, el problema de la permanencia. Pero a pesar de la falta de una legislación que se centre en el uso de la tierra, sí que tenemos reglamentos sobre la tenencia de la tierra que están legislando a nivel de provincia, de municipalidad, etcétera. Y es a nivel de la tenencia que entraríamos ya directamente en colisión con los proyectos de carbono. Y ahí tenemos un plan de mm, recursos territoriales. Y este plan es el que puede, está en mejor posición para proporcionar una alineación entre los usos de la comunidad y las protecciones de la biodiversidad, en lo que se refiere a la interacción entre la comunidad y la tierra. Toda la legislación, todas las inversiones, incluidas también los proyectos de carbono, tienen que seguir las consideraciones especiales que están en ese plan. Entonces, esto, en mi opinión, es una buena salvaguarda en el caso de Filipinas. Gracias, Edna. Este ha sido muy claro. Es decir, se tiene que encontrar una compatibilidad entre la cuestión de la biodiversidad y los proyectos de carbono. Isaac, ¿cómo se gestiona este asunto en el caso de Zambia, por favor? ¿Cómo se concilia el almacenamiento de carbono y la biodiversidad? Bueno, en el caso de Zambia, veo que hay mucho trabajo que se tiene que hacer en cuanto a una legislación que proteja áreas en las que estos proyectos se van a ejecutar. Por ejemplo, algunos de los proyectos que tenemos dentro del país están, o que están relacionados con el comercio de carbono, están situados en áreas donde hay minerales críticos, como he dicho antes, y encontramos conflictos en relación a las licencias que se han otorgado, por un lado, para los promotores que tienen permiso para proceder, y por otro lado, cualquier otro actor que venga con una licencia otorgada con otro ministerio, que es el Ministerio de Minas, y que le permite llevar a cabo actividades de exploración. Por lo tanto, hay una necesidad de que se tenga una legislación clara, además de una coordinación efectiva de los ministerios clave, como por ejemplo el de bosques, el de agricultura y el de minería, así como los que están encargados de los recursos hidrológicos. Bien, por lo tanto, la vigilancia de la sociedad civil va a requerirse también en este contexto. Johnny, una respuesta breve por su parte sobre esta cuestión. Muy bien. En relación a lo que ya se ha presentado por Isaac, o lo dicho por Isaac, aquí en Brasil y en las zonas amazónicas tenemos una situación parecida.
Si vemos, por ejemplo, el aspecto de los derechos humanos o cómo se procede a la hora de defender en los derechos de la tierra de determinados pueblos indígenas, por ejemplo, y en las comunidades, por ejemplo, de Quilombona, y teniendo en cuenta el marco legal y también el conocimiento de la propiedad de la tierra, existe una necesidad de, de que esas comunidades puedan prever, según el derecho consuetudinario, es decir, sus leyes de costumbre, puedan conciliarse las distintas legislaciones según los cambios necesarios, estableciendo nuevos protocolos que tengan en cuenta pues, lugares sagrados, lugares tradicionales o que tengan valor según su idiosincrasia. Y esto implicaría introducir distintas aspiraciones y establecer también salvaguardas que impacten en la biodiversidad y que a la vez deje espacio para los derechos que se generen por estos proyectos de carbono. Gracias, muchísimas gracias por esas alusiones a los distintos niveles de complejidad de los distintos asuntos que entran en juego. Vamos entonces a hacer una nueva ronda en el panel sobre la importancia de los datos de las tenencias de tierra. ¿Cómo podemos garantizar el acceso transparente a estos datos para que queden incluidos en unos marcos de proyectos y de comercio de carbono que los haga transparentes y, como digo, que garantice ese acceso? Bueno, gracias, Sabine. Una de las cosas en las que hemos estado trabajando con nuestra organización Grassroots Justice Network es esta cuestión también de los datos, y nos hemos encontrado en mitad de esta cuestión. Una de los aspectos, una de las cuestiones políticas que se quiere ver es está haciendo un llamamiento a estos principios de los proyectos de carbono. Y parte de esto es entendimiento claro y asegurarse de que los derechos de la tierra se entienden, pero también eso implica el acceso a la información. Tener acceso a la información, ya sea a nivel de tenencia, de derechos de tenencia o antes de que un proyecto se comience, pero también la información sobre los proyectos para que se pueda tener información de cara al comienzo de los proyectos y sobre todo para las comunidades es muy importante. Otra cuestión es una oportunidad para que los gobiernos lo consideren, que es el entender que l- cuáles son los datos, disponibilidades sobre la tierra en su país y dónde se puede añadir claridad. Uno puede mapear esos datos por encima de otros datos y esto puede ayudarles a entender los riesgos a la hora de implicarse en este proyecto. Un riesgo de conflicto potencial sobre la tierra, conflictos en cuanto a, o riesgos en cuanto a la implementación del proyecto. Por lo tanto, hay mucho poder que los gobiernos pueden recoger, pueden aunar con el acceso a estos datos, desde las contribuciones que pueden hacer, sobre, etcétera. Bien, esto parece que puede también aumentar el poder eh, de los gobiernos en cuanto a la gestión de los proyectos. Voy entonces a hablar ahora con el resto de los panelistas para que nos den una radiografía rápida sobre esta situación de los datos en su país. Edna, ¿cómo funcionan las Filipinas? Estoy de acuerdo, es un tema muy importante, de que hay que ser muy transparente para crear estos marcos de carbono con los datos correctos. Es importante el acceso, la transparencia y la disponibilidad de los datos disponibles y si realmente representa la realidad, ¿no? Tenemos que identificar a todas las partes involucradas, los responsables, qué sucederá, por ejemplo, si algún proyecto falla, quiénes serán los responsables, etcétera. El gobierno tiene algunos datos, estadísticas, ¿no? Tenencia de territorios, etcétera, pero esto también hay que validarlo y hace falta más documentación y,
muchos más datos que hay que recolectar en cuanto al territorio, a los bosques, y no hay un organismo que recolecte datos de esta manera con respecto, ¿no?, a la utilización de la tierra, a proyectos de carbono, etcétera. No hay un inventario, por así decirlo, un inventario, por así decirlo. Y esto es una prioridad en Filipinas. Estábamos también pensando en un registro de carbono que se haga de manera precisa hasta llegar al, digamos, al detalle del metro cuadrado, ¿no?, para reflejar el estado de la Tierra y evitar conflictos. Además de necesitar datos sobre la Tierra, también necesitamos, perdón, entender la terminología que utilizamos, porque a veces nuestros legisladores, los que crean estas políticas, no están de alguna manera educados, no conocen el vocabulario, la terminología, cómo hay que referirse a ciertas cosas, porque a lo mejor estamos hablando del mismo concepto, pero hay diferentes interpretaciones o diferentes palabras y esto sucede con bastante frecuencia. Entonces también es importante tener, ¿no?, una terminología eh, que todos podamos entender para la creación de estos marcos, de estas legislaciones, etcétera. Hay muchos jóvenes que están participando en Internet y ayudando a que estos datos sean accesibles a los miembros de la comunidad para que justamente el proceso de toma de decisiones sea mejor. Bueno, entonces los datos así por sí solos no son tan útiles. Tienen que ser datos adecuados y tienen que ser datos utilizados de la manera correcta. Muchas gracias. Cuéntanos, Isaac, ¿qué piensas tú de lo que sucede en Zambia en este aspecto? Bueno, es un reto similar y parecido a lo que ha dicho ya Edna. Estamos en Zambia intentando llevar a cabo lo que se llama una auditoría de la tierra o del territorio y necesitamos asegurarnos de que la tierra, la cual nosotros queremos nombrar como tierra para la conservación, sea justamente la cantidad y que esté medida y sea la que realmente es, y que formen parte luego de las regulaciones, de las leyes, las legislaciones, etcétera. Tiene que estar todo mejor organizado y más claro también en papel y, digamos, en la teoría y en la práctica. Queremos asegurarnos de que las decisiones que se tomen en cuanto a inversiones en comunidades, etcétera, consideren las necesidades de estas comunidades, porque justamente estamos hablando de un posible cambio o una posible perturbación en su modo de vida. Entonces, cuando se toma este tipo de decisiones, estas comunidades tienen que ser consultadas y tienen que estar participando de manera activa, porque ellos son los que están viviendo en esos lugares. Muchas gracias. Muy bien, la recolección de datos tiene que hacerse de manera colaborativa, es justamente un esfuerzo colaborativo. Johnny, no te pedimos que te prepares para responder esta pregunta en particular, pero si tienes un momentito y quieres tú responderla, sí, consigo respondértela rápidamente. Sí, en Brasil nosotros hemos enfrentado una gran dificultad en relación con la disponibilidad y el acceso a la información pública sobre los registros de las tierras, los territorios, las matrículas, por ejemplo, de la tenencia de tierra, etcétera. Existe, como dije anteriormente, un caos en la zona de la Amazonia en cuanto a justamente tenencia de tierra. Y esto es algo que estamos intentando solucionar con profesores, científicos, técnicos, académicos. Hemos debatido mucho al respecto, acerca de la manera en la cual podemos ejercer algún tipo de influencia hacia el gobierno
para que esas informaciones sean presentadas ante toda la sociedad de manera libre y que sean accesibles para todos. Y que estas informaciones tienen que estar de alguna manera entrecruzadas, entrelazadas también con los registros inmobiliarios de la propiedad, con lo que nosotros en Brasil llamamos la cancelación de las matrículas o el uso de esa propiedad, también el solapamiento o la sobreposición de unidades, etcétera. Disculpa, Johnny, que te corte, es que eran tres ejemplitos nomás, no tenemos más tiempo, lo siento. Pero está muy bien. Queremos nosotros también, lo que nos queda claro es esto, que hay como un cierto nivel de desorden que tenemos que ordenar en todos los países que nos han acompañado aquí el día de hoy. Ahora tendremos un momento para preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas en el chat. Tengo aquí unos colaboradores muy ordenados que han puesto las preguntas allí en orden y las han preparado para que empecemos a responderlas. A ver, ¿quién podría responder la primera pregunta? Es de Emilce Ren. ¿Quién pregunta? ¿Hay algún análisis relacionado con los pueblos indígenas y sus derechos al carbono que tenga que ver con los derechos humanos internacionales? O sea, si hay una correlatividad entre el derecho internacional y el derecho local o nacional. A ver, ¿cómo, claro, se ve esto desde el punto de vista del derecho humano internacional, el derecho nacional? Mira, Rebeca puede responder y dice lo siguiente. Mira, creo que puedo responder algo muy general, ¿no? Hay una ley eh, de derechos humanos internacional que protege a los pueblos indígenas y habla de la protección y la soberanía para diferentes tipos de tierra, desiertos, bosques, etcétera. Y esto es algo que se podría aplicar a los proyectos de carbono. También con el marco de la biodiversidad, también hay algo ahí relacionado a los pueblos indígenas, pero hay que leerlo y verlo con más detenimiento. Pero bueno, otra cosa por mencionar es que hay algunos marcos internacionales sobre el marco de carbono que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que reconoce que tienen que beneficiarse, ¿no? de las ganancias que se obtengan de allí. También eso está, creo que en el artículo 6.4 y que bueno, tienen que tener acceso a los beneficios, ¿no? de los mercados de carbono, etcétera. Es algo muy general, pero bueno, de algún lado se puede empezar por allí y podríamos empezar analizando esas posibles leyes, posibles correlaciones. Lo voy a colocar también en el chat para que tengan acceso a esa información. Gracias. Otra pregunta para ti, Rebeca. Alguien dice, pregunta lo siguiente. ¿No se reconoce algunas eh, minorías indígenas en África y se las expulsa de sus territorios y no pueden beneficiarse de los créditos de carbono? Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para ayudar a estas personas, a estas en Uganda, en el monte Elgon, en Uganda específicamente? Una pregunta específica que viene del lugar exacto donde está sucediendo esto. Uganda, monte Elmon. Gracias por tu pregunta. Y lo que tú has descrito sucede en otras partes del mundo, que no se reconocen los derechos de los indígenas. Voy a poner en el chat un enlace donde pueden unirse ustedes a un grupo que justamente habla de estos temas y bueno, se pueden de alguna manera ayudar mutuamente a hacer más incidencia política, más advocacy.
aprender los unos de los otros de qué se está haciendo en otros lugares. Y lo que queremos con este webinario es buscar la manera de que todos nosotros podamos levantar nuestra voz, saber más de lo que está sucediendo y de qué manera podemos movernos juntos para que haya un cambio en estas posibles injusticias. En el artículo 6.4 también se habla de estos desarrollos, de estos derechos de los pueblos indígenas, derecho a la integridad, derecho a la tenencia de la tierra, etcétera. Em, Pueden también tener acceso a las actividades y charlas de otras personas que están activamente participando en esta área. Eso por lo menos es algo muy general para empezar a ayudar. Les dejo el toolkit o lo que se llama este paquete de herramientas allí en el chat, ahí donde dice Toolkit Rebecca Mentioned. Ahora, una pregunta para Isaac, de Bruce para Isaac. ¿Por qué la economía verde y el cambio climático han dejado por fuera el capítulo 9, que tiene que ver justamente con esto, los pueblos indígenas, el carbono, los bosques? Esto está en otra ley del 2015, pero no sé si tú reconoces esto, Isaac, que puedes ayudarnos a responder. Sí, es un instrumento legal. Bueno, gracias por la pregunta. El, eh, la ley de los bosques es una ley o legislación que no se ha revisado, enmendado o cambiado por mucho tiempo. Y una y uno de los puntos que hemos estado nosotros mencionando frente al ministerio tiene que ver con unos cambios que hay que hacerles a esta ley de los bosques, a la ley de la economía verde, etcétera. Y estos cambios están relacionados con justamente la velocidad con que tenemos que enfrentar a los desafíos del cambio climático. Y dentro de esa ley hay algunas provisiones, algunas eh, unas partes que están ya, que aún no están actualizadas y deben actualizarse. Muchas gracias. Hay también proyectos de agricultura, hay también lo que se llama carbono, otro tipo de créditos de carbono, créditos de la tierra, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál es la conexión entre estos marcos de carbono y el sector agricultor? Bueno, para el sector de la agricultura, nosotros estamos ya en debates y diálogos con el Ministerio de Agricultura, pero esto no es algo que se ha debatido o consultado a nivel nacional. El tema más urgente es el tema de los proyectos de carbono en los territorios de bosques. Estamos hablando de mm, más de 2 millones de hectáreas que son parte, de una forma u otra, de este proyecto de carbono. Y entonces, la parte del otro aspecto de agricultura todavía no es una mini parte de eso, pero todavía no estamos muy involucrados a fondo en ese tema. En cuanto a Isaac, Zambia no, bueno, en Zambia se ha conversado un poco más al respecto y los créditos de carbono, sí, y la relación con el mundo de la agricultura. Bueno, Edna, próxima pregunta para ti. ¿Cómo la, el procedimiento EFIC ha tenido efecto en Filipinas?
Es un proyecto que tiene un mandato que hace que el gobierno categoriza las diferentes actividades y los diferentes proyectos de estas áreas para que se respeten los principios establecidos. Hay una agencia gubernamental que valida, por así decirlo, algún proyecto. Es un proyecto es un proceso simple y repito, un proceso simple. Pero si se trata de un proyecto extractivista más intrusivo, como, no sé, proyecto de minería, por ejemplo, bueno, hay que cumplir más pasos. Bueno, y depende, ¿no? Si es algo a gran escala o a menor escala, es la cantidad de pasos que tienes que seguir y que tienes que cumplir. Y luego hay una certificación emitida por esta agencia gubernamental y allí se incluye también y se garantiza el consentimiento libre, informado y hace que cada actividad esté también conectada a los diferentes roles de las comunidades. Algunos tienen que ver, bueno, con la manera en que se va a responder ante posibles daños. eh, bueno, hay muchísimo más que te podría contar al respecto, pero intentaré ser breve. Te agradezco mucho. Yo creo que necesitamos una reunión personal para hablar de todos estos temas. Bueno, próxima pregunta de Atina Carón. Una pregunta bastante desafiadora. ¿Puede haber diferentes sistemas de tenencia de la tierra dentro de un mismo país? Y aquí estamos hablando de tenencia formal y tenencia informal de la tierra, titularidad formal y titularidad informal. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos tipos de tenencia de la tierra dentro de los marcos de carbono, sobre todo cuando se trata de distribución de las ganancias? Esto se puede integrar en un marco nacional de carbono que incluya la tenencia formal y la tenencia informal de la tierra. Rebeca, creo que me parece que es una, una pregunta para ti. A ver, primero Edna y luego yo. La importancia de la titularidad o tenencia de la tierra, justamente queremos respetarla en todos sus ámbitos, ¿no? Y se debe demostrar que hay una gestión. Y es importante, por lo tanto, que el desarrollista hable y negocie con el dueño real del territorio. Y cuando hablo del dueño real es aquel que está reconocido por la ley en nuestro país. Entonces tiene que existir ese reconocimiento para que, bueno, luego se puedan hacerlo las transferencias necesarias o a quién le corresponden estos créditos de carbono, etcétera, que existan las necesarias salvaguardas. Pero dentro, bueno, esto es el mercado de carbono voluntario, pero también está el otro mercado, donde hay otro sistema para el reconocimiento de la tierra, y también para identificar a los beneficiarios. Bueno, esto tiene que ver con la tenencia, la titularidad de la tierra y cómo esto está relacionado al desarrollo de productos y al mercado de carbono. Gracias.
Rebeca, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que es más sencillo de lo que parece. Yo creo que las comunidades que viven, poseen y tienen acceso a la tierra, ya sea de manera constitucionaria o formal, deberían estar incluidos en los proyectos de carbono conjuntamente con los que tienen la tenencia. Yo creo que es muy factible el en hacer ese tipo de legislación y incluirlos en los proyectos de carbono. Y creo que podemos incluir algunos ejemplos que han recogido esto bien. En Kenia, por ejemplo, porque tienen también unos derechos constitucionales en vinculación con los constitucionarios. Por lo tanto, yo creo que existe unos cambios en cuanto a los beneficiarios si tenemos en cuenta este tipo de derechos. Hay ejemplos en Nigeria. También hay algunas reglas de cómo compartir los beneficios, teniendo en cuenta los derechos de tenencia. Y creo que es una buena conversación que se debe tener sobre cómo incluir esos derechos existentes en las reglas de carbono y cómo aplicarlos ya sea en proyectos de carbono o de protección. Esto es un debate muy interesante a tener y se debe también entender cómo la compartición de los ingresos va a funcionar teniendo en cuenta todas estas reglas. Es muy bueno escucharles a todos, también a Rebeca. Y aquí viene otra pregunta también, que es un reto que nos lleva a centrar nuestra atención entre si se deben eh, considerar los derechos de carbono como activos o como actividades. Si lo consideramos como activos, pueden poner a las comunidades en una situación desventajosa en cuanto a la operacionalización de los proyectos o la institucionalización de los programas. ¿Alguien quiere hablar sobre estas diferencias, por favor? Em, si debemos verlo como un activo o como una actividad. Eh, Edna dice, ¿puedo intervenir yo? Adelante, por favor, Edna. Yo creo que debe hacerse de ambas maneras, porque si vemos, por ejemplo, la tierra es un activo en términos de carbono y también es una actividad. Yo creo que la comunidad debe beneficiarse, ya sea que se de un activo o una actividad. Si vemos, por ejemplo, los proyectos que ya están en terreno, en lo que se refiere a donde hay un- una, una tierra muy extensa, donde haya una actividad de plantación, ¿no? Las comunidades tienen que estar muy activas en cuanto a el trabajo de actividad. ¿Por qué? Deberían considerarse recursos muy importantes por parte del desarrollador o del promotor. Debido a que ya habría una actividad, ya tendrían un papel que jugar en la actividad. Pero yo creo personalmente que siempre se considera algo mm, dado que la propiedad ya es un activo y por tanto la comunidad tiene derechos sobre el mismo. Pero incluso en las Filipinas, eh, e incluso en el campo de la actividad, las comunidades deben ser las primeras implicadas en esa actividad, porque vamos a estar buscando o van a estar buscando un medio de vida en estas áreas. Por lo tanto, también hay áreas que ya están gestionadas por las comunidades y es buena práctica que las empresas impliquen a las comunidades en esas actividades, en las actividades del proyecto o en en la agenda del proyecto, te diría de manera más genérica. Bien, creo que esto satisface como eh, eh, respuesta a Davis. La siguiente pregunta es de Brown y dice que está un poco, que quiere saber sobre las conclusiones del panel y si la conclusión debería ser que no tenemos realmente una licencia amplia para los proyectos de carbono sociales. Yo creo que a lo que se refiere es a que no está viniendo de las comunidades de base. Es algo que está viniendo desde el exterior o desde arriba y por lo tanto las comunidades tienen después que adaptarse a estos proyectos y ven un poco cómo implicarse y cómo intervienen con sus derechos preexistentes. ¿Les parece? ¿Comparten ustedes esta conclusión? Johnny, por ejemplo.
Sí, yo creo que es muy importante que se coloque en un nivel de primordial de las conversaciones a las comunidades en el centro y que se creen mecanismos de interacción que permitan conservar los medios de vida de estas comunidades. Creo que es lo más importante a tener en cuenta en esta situación. Pero ¿estaría usted de acuerdo en que eh, la urgencia de desarrollar proyectos de carbono no viene de las comunidades de base, no viene de las personas? Mm, Isaac, yo creo que es así. En el caso de Zambia, no es algo que estén impulsando las comunidades locales, especialmente si vemos el proceso que hemos tenido en Zambia. La mayoría de los proyectos están siendo empujados por el sector privado. Y si vemos, por ejemplo, las operaciones están siempre motivadas por los ingresos, los beneficios. Y en lo que se refiere al establecimiento de los proyectos, en relación a las consultas, por ejemplo, los líderes tradicionales son los que tienen más que decir en relación a estos proyectos. No hay mucha negociación en cuanto a cómo proceder con estos proyectos y cómo se deben compartir los beneficios. Y las comunidades visitadas, algunos incluso se han beneficiado en lo que se refiere a los recursos y tienen un entendimiento claro de lo que se les ha pagado a ellos por parte de las autoridades locales, pero no saben cuánto se están llevando los promotores y ni siquiera lo que están llevando los líderes tradicionales. Por lo tanto, hay una falta de transparencia en muchísimos aspectos sobre cómo estos proyectos realmente se llevan a cabo y cómo se distribuyen los intereses creados a lo largo de las operaciones. Gracias. Edna, ¿cuál es su eh, perspectiva sobre esta licencia social? Bueno, yo creo que en Filipinas están presentes ambos aspectos, ¿no? Las comunidades y otros actores, pero tenemos comunidades indígenas desde los años 80, incluso antes de que empezaran los proyectos de carbono, que ya estaban midiendo sus recursos de carbono porque habían aprendido de otras comunidades. Y ahora el problema es que las comunidades están negociando eh, y lo que nosotros necesitamos hacer como gente que les apoya es aumentar su capacidad para negociar. Por tanto, las negociaciones están ocurriendo en este momento, en curso, en distintas partes de las Filipinas, pero el problema es cuál es la capacidad de estas comunidades para poder asegurarse de que la información está equilibrada en lo que se refiere a los requisitos. Por lo tanto, vincularles con las distintas oficinas y asegurándonos de que la información está disponible. Pero por supuesto, hay situaciones en las que nos encontramos con proyectos financiados de manera desde el extranjero, en el sector privado. Tenemos algunas corporaciones filipinas implicadas en proyectos de carbono, pero también tenemos otras extranjeras implicadas en esos proyectos de carbono y por tanto ofrecen distintos niveles de transparencia. Y eso es lo que diría. Bueno, Edna, eso es genial. Creo que ya ha estado contestando a distintas preguntas y me alegra que haya mencionado el término negociación porque solamente lo había mencionado hasta ahora Rebeca y por lo tanto estaríamos hablando de el nivel de implicación de las comunidades en el proceso de negociación. Parece que se trata de cómo de avanzado está el país a la hora de abordar estas cuestiones de implementación de los proyectos de carbono y la implicación y la negociación por parte de las comunidades también. Rebeca, no sé si quiere añadir algo. ¿Cómo de fuerte es las comunidades, la posición de las comunidades a la hora de negociar estas cuestiones? ¿Está siendo algo normativo? ¿Está siendo algo común? Ya sería la última intervención porque no tenemos más tiempo. Bueno, yo creo que es algo de una importancia crítica
porque el hecho de que las comunidades tengan acceso a recibir ese apoyo y poder negociar de manera libre. Yo voy a hacer figurar también en el chat algunos recursos y algunas ideas de cómo generar recursos para asegurarnos de que las comunidades están negociando de manera efectiva en esos proyectos de carbono y también que lo hagan desde una posición de poder. Nuestra experiencia con las comunidades es que hemos tenido reacciones muy distintas ante los proyectos de carbono. A veces cuando se les pregunta, ¿quieren ustedes estos proyectos en su comunidad? Y muchas comunidades no le dan demasiada importancia o prefieren otro tipo de inversión que les expone a ellos y a su comunidad ante otro tipo de riesgo. Por tanto, creemos que las comunidades deberían tener el derecho de hacer esas decisiones informadas y libres y poder proceder de esa manera. Y voy a utilizar esta última intervención para lanzar otra pregunta en el chat o contestar una cuestión de género. Eh, sí, todos los que estamos implicados en este tipo de proyectos prestamos atención especial al tema del género. Sabemos que existe un impacto distinto para mujeres y para hombres y que se benefician de manera distinta hombres y mujeres. A veces, si no lo hacemos de una manera intencionada, el abordar la cuestión de las lagunas de género, podemos aumentar estas situaciones de diferencia de género ya existentes. Muchísimas gracias a todos y a esta última intervención de cierre. Han sido muchas preguntas muy interesantes. Esperamos haber contestado algunas de las principales. Muchísimas gracias a todos los panelistas por aportarnos su experiencia. Y también Edna, Chokni, Isaac, Johnny, nos han agraciado con sus intervenciones. Muchísimas gracias a todos los participantes y también a los intérpretes, a todos los participantes. Espero que su curiosidad sobre este tema haya quedado satisfecha y que puedan ampliar la información con los recursos que se han compartido y que tengan aspiraciones a obtener más. Las organizaciones de este webinar también les piden que se sometan, por favor, a una encuesta que va a saltar en ese enlace que vamos a compartir por el chat, los comentarios y su aportación para mejorar nuestros webinarios es importantísima. Gracias de nuevo. Vamos a contactarles de nuevo con toda la información que tengamos disponible sobre este webinario como parte de nuestro seguimiento. De nuevo, gracias a todos y a todas. Que tengan muy buena tarde, resto del día o resto de la noche, dependiendo de dónde se encuentren. Y nos veremos en el siguiente webinario en esta maravillosa serie. Adiós a todos y a todas.